Primero que les quiero comentar, hola Lucas, nuevamente Francisca, Matías, Pedro, vamos a comenzar nomás para premiar la puntualidad de ustedes. Lo primero que quiero comentar es que ya está publicado en el repositorio común, en el repositorio de OneDrive, la pauta de la segunda presentación. Esta segunda presentación se va a realizar la próxima semana, el día viernes 17, ya por lo tanto tienen una semana para prepararla, entendiendo que ustedes ahora mi petición ha sido vengan avanzando un poquito en lo que es el Business Model Canvas y también era algo que ustedes ya conocían, por lo tanto lo que tienen que hacer durante la presentación que viene es resolver los puntos levantados en la primera presentación, que fueron temas que yo les fui reportando en el Excel y si tienen dudas me los pueden preguntar, que son sobre afinar el nicho, los clientes objetivos y la oportunidad, que creo que eran algunos temas que teníamos que mirar, de algunos casos particulares, de otros no. Luego, de acuerdo al producto y servicio que definen para poder atacar esa oportunidad de negocio que encontraron, hacer el Business Model Canvas, ¿ya? El Business Model Canvas puede ser presentado en Miro, pero también puede ser presentado en la presentación tomando la template para no tener que entrar y salir de un producto a otro. Y luego, el Business Model Canvas trae abajo una declaración de costos e ingresos, pero lo que ustedes tienen que hacer en función de esa declaración de costos e ingresos es proyectar una estructura de costos e ingresos para los siguientes 5 años. Entonces ustedes van a tener que colocar su estructura de gasto y su estructura de ingresos. Si la estructura de ingresos depende de un P por Q, por ejemplo, cantidad de usuarios conectados por precio o cantidad de venta total dividido por publicidad de marketing multiplicado por un porcentaje de marketing de ganancia, ustedes van a tener que proyectar ese modelo de negocio de aquí a 5 años para ver cuáles son los resultados que tiene. Si tiene resultados positivos o resultados negativos. Obviamente, en la presentación yo puedo hacer algunas preguntas sobre las variables con las cuales ustedes desarrollaron esas proyecciones, ya sea de dónde sacaron la cantidad de usuarios, de dónde sacaron la cantidad de visitas, de dónde sacaron el precio, cómo ustedes lograron realizar esa estimación, que obviamente tiene que ir moviéndose en los años para determinar si el margen operacional, que es la diferencia entre el gasto y el ingreso, nos da positivo y que efectivamente podemos recuperar la inversión inicial realizada a un plazo futuro. Entonces, los tres ítems que se van a medir son entonces corrección de lo que estaba por corregir de la presentación 1, el Business Model Canvas completo, y una proyección financiera de 5 años, considerando los costos y los ingresos. Y las reglas generales para el caso son las mismas de la anterior, que tienen que venir con una presentación que tiene que ser enviada antes. Obviamente, si ustedes hacen el Miro y no lo colocan en la presentación, tiene que estar el link del archivo de Miro para yo poder conectarme a verlo, como algunos compañeros me lo mandaron esta semana, para que yo les pudiera ir haciendo algunos comentarios sobre lo que estaban desarrollando. Y obviamente se siguen las mismas reglas realizadas la clase anterior, o sea, la presentación anterior, sobre los 5 grupos de 2 personas cada uno. Una PPT que tiene que ser, ahí dice 3 días antes, pero la pueden enviar el día antes del viernes, o sea, a la última hora del jueves, ¿cierto? 11:59 del jueves en la noche. Y la presentación no debe durar más de 30 minutos con preguntas incluidas. Entonces, esto ya está publicado en el archivo compartido que tenemos donde están las presentaciones. ¿Alguien tiene alguna duda de los que están en la sala? No, profe, ninguna duda. Ya, perfecto. La pauta de evaluación va a ser la misma que ocupamos para la presentación 1, por lo tanto tienen evaluación lo que ustedes presentan, su contenido, tiene evaluación las preguntas que les hacen y también tiene evaluación las preguntas que ustedes les hacen a sus compañeros. Por lo tanto, todo eso tiene un porcentaje que yo se los voy a dar a conocer antes de partir la presentación número 1, pero obviamente es el mismo que ustedes tienen en los archivos que yo les fui compartiendo con la evaluación particular de la parte 1. Por lo tanto, esto es lo que entraría el próximo viernes. ¿Estamos? Lo pueden seguir revisando y cualquier duda me comentan durante la semana. Entonces, ¿dónde estábamos nosotros? Obviamente hoy día vamos a dar quiero hacer dos cosas hoy día. Vamos a finalizar el contenido del Business Canvas y nos vamos a pasar a un contenido que no va a ser medido en la presentación de ahora, en la de la próxima semana, pero sí es parte importante de la última presentación, que va a incluir todo lo que es el análisis de variables relacionado con el modelo de océanos azules, ¿ya? Que yo me imagino que lo han oído hablar, pero efectivamente yo lo voy a explicar un poco y vamos a empezar a ver cómo podemos evaluar que nuestro negocio tiene variables
diferenciadoras respecto a la competencia que puede existir en la industria. Entonces hoy día, nosotros la semana anterior terminamos de ver en el Model Business Canvas hasta los recursos claves, ¿cierto? Vimos todo lo que, ya habíamos visto todo lo que es segmento cliente, vimos la propuesta de valor, vimos la relación con el cliente, ya sea uno a uno, social, automatizada, vimos los canales, que hay muchos canales que se asocian con la propuesta, obviamente tienen que asociarse con la estrategia de relacionamiento con el cliente y otros que son más transversales. También dijimos que existen actividades claves que yo tengo que hacer para poder cumplir con este propósito y también hay recursos claves que yo tengo que considerar para poder realizar estas actividades y para cumplir con este propósito. Entonces, ya tenemos casi toda la parte de arriba terminada y nos faltaba solamente ver 3 ítems para poder terminar este contenido. Uno son los socios clave, otro es la estructura de costo y otro es la fuente de ingresos. Entonces, desde el punto de vista de los socios claves, que es lo que vamos a ver ahora, en general, cuando uno tiene un emprendimiento y uno empieza a desarrollar ciertas cosas, nosotros hemos dicho que hay ciertos roles en el emprendimiento tecnológico que los tienen que suplir los socios. El rol estratégico, el rol comercial, el rol financiero y también nosotros agregamos el cuarto pilar que era el rol tecnológico. Entonces decíamos, mira, esas características no se pueden contratar o comprar, pero sí en general uno puede tener socios claves en el proceso del modelo de emprendimiento. Si uno necesita materiales específicos, por ejemplo, para desarrollar un prototipo, un producto que va a ser un producto que necesita cierto grado de fabricación, uno puede tener partners que están asociados a la fabricación. También puede tener socios claves que pueden ser inversionistas. También puede tener socios claves que pueden ser organizaciones, empresas de clientes. Entonces, uno en general, para optimizar la operación y reducir los riesgos del modelo de negocio, la organización suele cultivar relaciones comprador-proveedor para poder desarrollar su actividad principal. Entonces, en general, uno podría decir que estos socios claves son aquellos que me van a permitir desarrollar el negocio desde el punto de vista logístico, de distribución, o también desde el punto de vista conexiones o aperturas de espacio y también desde el punto de vista estratégico. Entonces, también pueden considerarse alianzas empresariales complementarias a través de joint ventures, alianzas estratégicas entre competidores o no competidores. Entonces también existen asociaciones como esta alianza estratégica entre competidores y no competidores, entre joint ventures o empresas que entran a generar inversiones en el emprendimiento que yo estoy realizando. Entonces, nosotros vamos a tener un esquema que se compone en general de 9 tipos de socios clave. Está como acordado que existen como 9 tipos de socios clave que se dividen en una matriz, en un plano, ¿cierto? Que tiene en la línea de abajo es la potencia de desarrollar la propuesta de valor. O sea, los que van desde la izquierda a la derecha, en la línea que está abajo, ¿cierto? Cuando yo me muevo en ese eje, me estoy moviendo en el eje en donde mi protagonismo como socio me ayuda más a construir la propuesta de valor. Y cuando yo me muevo en el eje que va hacia arriba, ¿cierto? La característica del proveedor es potenciar para asegurar ingresos. Entonces, si yo miro el ideal, y por eso aquí aparece como el caballo de batalla, ¿cierto? El caballo del ajedrez, cuando yo estoy en el punto máximo, tanto de el potenciar para asegurar ingresos y el potencial para desarrollar la propuesta del valor, estoy hablando que tengo un socio estratégico. Entonces yo puedo tener dentro de esta alianza con socio estratégico un socio estratégico que me ayuda a mejorar mi propuesta y me ayuda a ganar más dinero. Es el socio estratégico. En la mezcla de cualquiera otra de las combinatorias existen otras características de socio. No siempre el que busco yo es un socio estratégico. También puede ser otro tipo de características que las vamos a descubrir ahora. Entonces, por ejemplo, si yo me paro en el eje en donde yo tengo un mayor desarrollo de la propuesta, un menor desarrollo de la propuesta de valor, un menor desarrollo de la propuesta de valor, muy bajo el desarrollo de la propuesta de valor, pero sí estoy potenciando para asegurar los ingresos, hablo de un socio o un aliado jurásico, ¿ya? ¿Qué son los jurásicos? Los jurásicos son jurásicos porque llevan mucho tiempo en el mercado y lo administran por su poder de negociación. Tenerlo en el portafolio ayuda a generar confianza y seguridad y pueden sacar más provecho de ellos. Entonces es un tipo de socio que busca
aumentar los ingresos, no aumentar el valor. Es lo que está buscando él. Tiene mucho posicionamiento en el mercado, administra el poder de negociación, pero tenerlo en el portafolio ayuda a tener confianza y seguridad y le da confianza también al cliente final. Por lo tanto, yo puedo sacar provecho de ellos desde el punto de vista de los ingresos. No estoy buscando que con este tipo de socio yo voy a conseguir una mejora en la propuesta de valor. La verdad, lo que yo estoy consiguiendo acá es una mejora en los ingresos. ¿Por qué? Porque su foco está puesto en el conocimiento del mercado. Por lo tanto, me puede abrir puertas con clientes, ¿ya? Y al estar con ellos, los clientes tienen confianza, ¿ya? Entonces, claramente, en teoría, yo podría estar con un socio de esas características. Entonces, después tenemos también, si nos vamos moviendo hacia la derecha, potenciando el desarrollo, pero con alto ingreso, aparece el amor u odio, el partner o el aliado que lo hemos catalogado como el amor u odio. Entran y salen de la alianza según cómo les vaya. Estos son tipos que van a entrar si les va bien y se van a salir si les va mal. O sea, los tipos buscan el ingreso, pero salen y entran. Y pueden ser relaciones de muy corto plazo, pero durante el amor se pueden sacar muchos beneficios si aprovechan la alianza. Entonces, estos tipos van a estar cuando a ellos les convenga. Cuando la alianza que ejecutan les genera un valor agregado, les genera ingresos. Pero cuando la alianza deja de generar ingresos, los tipos se salen. Pero mientras yo estoy con ellos en ese momento de buena aventura, es decir, que efectivamente me está yendo bien, nos podemos beneficiar de ellos porque nos ayudan a potenciar la propuesta del valor. Entonces, tenemos los tipos que están 100% orientados a ganar ingresos, que son grandes competidores de la industria y que yo los ocupo más para poder abrir el mercado. Están estos otros que les gusta ganar, están conmigo cuando ganamos, pero yo también me aprovecho de ellos porque potencio mi propuesta de valor cuando estoy en un escenario positivo, pero sé que los tipos van a salir cuando el escenario esté complejo. ¿Ya? Entonces, ese es un tipo de alianza. Los aliados estratégicos, que ya lo dijimos, son los que generan valor y aseguran ingresos. Les gusta el gana-gana, el ganar-ganar y trabajan en conjunto. Entonces, este es el mejor. Si uno quiere buscar un socio estratégico, chuta, la verdad es que el ganar-ganar es la mejor solución y este tipo agrega valor, aumenta ingresos y quieren trabajar en conjunto. Entonces ustedes cuando cataloguen a sus socios estratégicos, por ejemplo, nosotros ese día decíamos, yo les comentaba el caso de unos compañeros suyos que decían, yo tengo una solución de seguridad. Entonces yo me quiero asociar con las empresas de seguros, antirrobo o anti algún problema que yo tenga en el país. Entonces yo me quiero asociar con ellos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando la gente compre ese seguro va a venir como un beneficio adicional usar la aplicación para poder tener mayor seguridad en los lugares que voy. Obviamente al seguro eso le conviene, porque si ellos pueden ver a las personas que no vayan a ciertos lugares inseguros, van a minimizar la posibilidad de que existan daños a los turistas porque los asaltan o porque le hacen algo y tengan que aplicar el seguro. Porque la gracia de la compañía de seguro, ojalá, es que no hayan incidentes y que efectivamente todo lo que yo pagué durante este periodo sea un beneficio, ¿ah? Y que yo no tenga que cobrar una prima, o sea, no tenga que cobrar el seguro, sino que solamente reciba el pago de la prima. Entonces, cuando uno define eso, para esas personas, uno podría decir, mira, este puede ser un socio jurásico para ti, porque tiene un conocimiento del mercado, tiene clientes del mercado, no te va a ayudar a desarrollar la estrategia, porque él te usa, y tú lo estás usando a él, pero él te usa a ti también como un beneficio para sus clientes, pero él no te está ayudando a desarrollar el mercado, él está pensando en seguir desarrollando su negocio y obviamente tener un ingreso adicional, ¿ya? O sea, seguir desarrollando su negocio en función del beneficio que puede tener con la solución. Entonces, uno va a tener que catalogar cuál es el escenario ideal donde yo coloco a este socio estratégico y de qué categoría es. Entonces tenemos primero arriba los estratégicos. Después bajamos a la segunda fila y decimos tenemos este dibujito del pulpo, ¿cierto? El spam, ¿ya? Entonces este que le interesa el dinero hasta la mitad porque está en la mitad de la línea de arriba, pero tiene poco potencial de desarrollo. Entonces, este socio no genera mucho valor, pero diseminan sus productos en grandes mercados. Son 100% cash o efectivo y pelean descuentos para grandes volúmenes. Entonces, estos tipos son tipos que tienen una gran penetración en el mercado. Le interesa el volumen, pero los tipos, tú no te puedes colgar de ellos para poder abrir puertas o para poder generar confianza y seguridad,
sino que uno lo único que lo usa es de una manera transaccional, ¿ya? Lo usa de una manera transaccional para poder diseminar valor, pero en grandes mercados, pero más allá no agregan mucho valor. Después tenemos los guerreros, ¿ya? Entonces uno dice, estos aliados se mueven más hacia la generación de valor. La consigna es, el enemigo de tu enemigo es tu amigo, y el enemigo de tu enemigo es tu amigo, y tu producto puede ayudar a pelear contra los competidores de los asociados como guerrero. Entonces lo que dice él es que cuando yo tengo una asociación con un tipo que busca que lo que yo estoy permitiéndole con mi asociación es poder ir en contra de mis enemigos, por ejemplo, yo lo tomo. ¿Ah? Yo lo tomo. O sea, a mí me interesa que tú me ayudes a competir con respecto al resto. Entonces yo te tomo como una alianza donde yo me transformo en un guerrero. Yo soy un guerrero para ti porque te ayudo a ti a contrarrestar a los enemigos y tú me ayudas a contrarrestar a los enemigos míos. Entonces hay una alianza específica ahí de apoyo mutuo que puede generar mayor valor, sí, pero no está a fomentar el ingreso fielmente. Después tenemos, obviamente, el más malo, ¿cierto? El venenoso, que es el que no agrega ni valor ni aumenta propuesta de valor. A veces se hacen ver como necesario. Uno a veces cree cometer errores acá. Uno dice, oye, mira, este tipo es necesario. ¿Ah? Es necesario, lo tengo que tener. Y ayudan a matar la propuesta de valor más que apoyar. Y buscan quedarse con tus clientes y tus mercados. Entonces uno tiene que tener ojo ahí. Porque a veces puede tener un socio estratégico que lamentablemente está más que buscando hacerte crecer, más que buscar mejorar tu ingreso, te está buscando aportillar la propuesta de valor y se está buscando quedar con tu cliente y mercado. Entonces hay que tener mucho ojo con ciertos aliados que estén en esa línea. También tenemos las estrellas de rock que están en el medio, ¿cierto? Son tipos que sí te desarrollan valor, pero no te generan ningún ingreso. Son los que se convierten en mentores en tu negocio. ¿Ah? Ayudan de manera desinteresada y buscan ampliar tus redes. Y te ayudan a tener, son aliados para tener respuesta a sus oportunidades y son de relación de mucho más confianza y amistad. Entonces ahí las estrellas de rock son como, por eso estrellas de rock son como los mentores, que muchas veces no tienen un beneficio en dinero porque ellos no lo buscan tampoco, sino que lo que buscan es ayudarte a desarrollar las oportunidades y con eso que generan contigo una relación de confianza y de amistad. Pero efectivamente es sin ingresos, o sea, él no está apostando a eso. Él no está apostando a ayudarte a aumentar los ingresos, sino que está apostando a ayudarte a fortalecer la propuesta de valor que tú estás planteando. Por lo tanto, lo más claro ahí es que no vas a encontrar un tipo que, de acuerdo, obviamente sus propuestas pueden gatillar como una derivada incremento de ingresos, pero la relación con ellos es más de construcción de propuestas que de aumento de ingresos. Y por último, tenemos los académicos, que son los que ayudan a construir habilidad y competencia y entregan conocimiento actualizado y soportan la operación como mentores de conocimiento y competencia. Entonces, este es muy parecido al mentor, pero lo que te ayuda es a meter competencias y capacidades dentro de la organización, que te permiten mantener la creación de valor constante. Entonces, tú estás creando con ellos valor constante, pero no están focalizados en los ingresos. Ahora, la derivada de la creación de ese valor te puede hacer generar más ingresos, pero no la alianza específicamente, sino que es la mejora a tu propuesta, la mejora a tu producto, pero no la alianza que existe con ellos. Entonces, uno aquí dentro del estudio puede catalogar. Lo importante es que no caigamos en los venenosos, lo importante es que si caemos en cualquiera otro de los que están en esta lista, tengamos claro qué es lo que busca el aliado. Si el aliado busca, y a veces los aliados buscan ganancias mutuas, si lo que yo busco es ganar dinero y yo lo que te entrego en mi red de contacto, está bien, está perfecto, pero tengamos claro que el relacionamiento con ese personaje y no en otra. Eso es lo importante. Entonces, uno tiene que catalogarlos bien para entender con cuál se va a relacionar. Entonces, yo te diría que el estratégico es el más importante, pero no descarto que existen los otros 8, los otros 7 que están ahí, que sí efectivamente en distintas interacciones sirven. Si yo estoy entrando a un mercado grande y lo que yo necesito es tener visibilidad, tener información de cliente, lo más probable es que me vaya por un Jurásico. Porque lo que yo busco es un tipo que tenga penetración en el mercado, que ya esté, que tenga poder de negociación y que me permita generar confianza y seguridad con el resto. Entonces,
lo más probable es que mi alianza estratégica sea buscar de ese tipo porque yo quiero explotar en el mercado y me quiero hacer conocido por confianza. Entonces, acá esto es más cómo los categorizo, pero en la realidad uno tiene que lograr identificar dentro del modelo cuáles serían los clientes, los socios estratégicos que yo debiera tener. Entonces, basándonos en el ejercicio que hemos venido desarrollando, de los que están acá en la sala, de los 4 que están en la sala, ¿cuál ustedes creen que podrían ser socios estratégicos en este modelo que hemos venido desarrollando del famoso Aconcagua Tech? ¿Quiénes podrían ser esos socios estratégicos o socios claves? ¿Cuáles podrían ser algunos socios claves en este proceso? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿No se lo imaginan? Como empresa relacionada a la producción de uvas. Ya. O sea, sorry, se me olvidó, espera un segundo. Está bueno, que se me olvidó hacer algo acá. Me olvidó abrir el Miro para que vamos completando el ejercicio que tenemos en línea. Un segundo. Acá estoy. Ya, entonces, el compañero Lucas, ¿cierto? Decía recién, ¿cierto? Decía que uno de los actores claves, ¿cuál era, Lucas? Empresas como productoras de uvas. Exacto, esa es una. ¿Qué más? ¿Y por qué las empresas productoras de uva? ¿Por qué podrían ser las empresas productoras de uva o asociaciones un partner? Porque acuérdense que una de las cosas que yo tengo que buscar, porque aquí son empresas o asociaciones, una de las cosas que yo tengo que buscar es identificar los primeros clientes para poder hacer el MVP. Entonces, claramente la asociación con una empresa o con una asociación de productores de uva me va a poder permitir cubrir esto y poder identificar personas en las cuales yo pueda implementar mi primer MVP. ¿Ya? Eso es como lo primero. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Yo diría que esa es la principal, ¿ah? Pero definitivamente yo también colocaría aquí algo como este es un producto muy innovador, es un producto que está muy en la palestra, no es un producto que exista. Yo diría que una de las cosas interesantes sería asociarse con un acelerador. Por ejemplo, para el apoyo en el proceso de innovación. Por ejemplo, un acelerador
Microsoft, un acelerador de Google, donde me metan a mí, me coloquen mentores, me ayuden a ir depurando el proceso de innovación que tenemos dentro de la organización, dentro del startup. Entonces yo buscaría eso. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes? De acuerdo a lo complicado que es este desarrollo. Yo creo que hay un partner más que sería interesante explicarlo, un socio más. ¿Cuál creen ustedes? Porque también hay que pensar que estos socios claves son para lograr el propósito, para poder lograr las actividades, para poder lograr el propósito, poder llegar a este segmento de cliente. Entonces, claro, el primero es como, sí, yo sin empresas, sin una asociación con alguna empresa o asociaciones productoras de uva, estoy sonado, no puedo hacer nada. Aunque tenga la mejor idea, no la voy a poder testear. Entonces, es importante tener ese tipo de asociación. Después, un acelerador para el apoyo en el proceso de innovación. Entonces yo digo, ya, esto es fundamental porque mi proceso es un producto, es un producto nuevo, que necesito tener claro cómo voy a poder hacer innovación para poder lograrlo, que es esta mezcla de componentes que nos permiten lograr el resultado del producto para que entregue lo que estamos ofreciendo. ¿Y qué más? Yo diría que otra cosa interesante, como es un desarrollo nuevo, a lo mejor sería bueno tener alguna asociación con un centro de investigación universitario. Ya que cuando yo tenga algún problema, a lo mejor de algún tema que no puedo resolver, que pueda recurrir yo a un centro de investigación de un universitario, que también puede ser parte, o sea, incluso aquí alguno de estos socios estratégicos te puede decir, está bien, yo soy socio, te ayudo, coloco mis recursos a disposición, pero quiero un porcentaje de la utilidad cuando tú seas un startup, cuando empecé a vender, quiero un porcentaje de participación. Puede ser, y puede ser que alguno de estos se transforme también en un socio del emprendimiento. Pero por ahora es bueno declararlo. O sea, yo esto no lo voy a poder hacer si no tengo empresas en las cuales probar o asociaciones de productores, si no tengo un acelerador que me ayude a mejorar mi proceso de innovación. Y lo más probable es que si yo no tengo un centro de investigación donde efectivamente también, como el centro de innovación te ayuda más, te ayuda, el acelerador te ayuda más en el proceso, en el diseño del modelo, el centro de investigación te ayuda más en la tecnología que está detrás. Entonces, puede ser que hay ciertas cosas tecnológicas que yo no tengo tan claras y las puedo ir a buscar o refrendar en una empresa, en un centro de investigación donde me pueden entregar la ayuda. ¿Alguien tiene algún comentario adicional? ¿No? Ya, continuamos. Entonces, luego vienen dos temas que son relevantes, que los vamos a tocar acá medianamente, pero al final, en las últimas presentaciones, vamos a hacer más hincapié en algunos temas de los que están detrás. Pero claramente, después de que yo definí todo, definí mi propuesta de valor, definí definí los clientes, la propuesta, cómo me voy a relacionar con ellos, qué tengo que hacer para cumplir mi propuesta, qué recursos necesito, con quién me asocio, tengo que definir lo más importante, es cuál va a ser mi estructura de costos. Es decir, cuál es la estructura de costos en la cual yo tengo que, entre comillas, la cual yo tengo que tener para darle soporte a estas actividades, a los recursos, a la mantención de las asociaciones, a las estrategias de relacionamiento. Entonces yo tengo que definir mi estructura de gasto. Entonces, esto es relevante y muchas veces lo que más cuesta, porque uno puede tener una buena idea, pero de repente lo que más cuesta es armar el modelo de proyección financiera. Entonces, como dice aquí, una palabra bien interesante es en la estructura de costos describe las consecuencias monetarias más importantes mientras opera bajo diferentes modelos de negocio. Entonces, la consecuencia monetaria de la implementación de un modelo de negocio tiene que ver con los costos que esto tiene. Entonces, depende de cómo tú vayas definiendo tu modelo de negocio, van a haber ciertas implicancias en costos que tú vas a tener que asumir en tu estructura. Entonces, acá lo importante es pensar en todos los costos. Ideal pensar en un plan de 5 años. O sea, aquí no sirve que ustedes declaren, yo voy a tener un costo de administración por tanta plata el primer año. No, aquí ustedes tienen que siempre pensar en 5 años, que es como la fecha en donde yo estoy viendo si efectivamente este emprendimiento va a tener asidero o no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Tenemos que existe una estructura de costos que es la más tradicional, ¿cierto?
que es la estructura de costos que uno conoce realmente como los costos fijos, que son los costos sin cambio a través de diferentes aplicaciones, los costos variables, que son costos que dependen de la cantidad de producción, las economías de escala, que son los costos que decrementan con la cantidad de bienes, y las economías de alcance, que son los costos que decrementan con la incorporación de los otros negocios que tienen relación directa con el producto original. Entonces, ustedes, por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de un costo fijo que ustedes pueden sacar rápido? ¿Cuál sería un costo fijo que ustedes pueden sacar rápido de un emprendimiento si tuvieran? Uno podría decir, tenemos un costo fijo que es, si yo tengo que arrendar un lugar en donde vamos a trabajar, el costo fijo es el arriendo, ¿cierto? Estoy hablando de un ejemplo bien básico, ¿eh? Y uno dice, oye, tengo un costo variable, uno podría decir que los costos de producción podrían ser costos variables. Es decir, oye, si yo produzco 1000 productos, me gasto 500, si produzco 1200, me gasto 600. Entonces, el costo varía en función de lo que se produce. Entonces, en general, los costos que están asociados a la fabricación son costos que por ahí pudieran ser costos variables, pero también tenemos costos variables simples. Por ejemplo, no sé, por la telefonía móvil, es un costo variable simple, porque yo no tengo, claro, a menos que contrate un plan fijo, que podría pasar a la categoría fijo, pero si yo tengo variabilidad por cobro minuto, podría ser un costo variable. Entonces, acá lo importante también, cuando uno hace una estructura de costo, es definir cuándo voy a tener economías de escala. Que la economía de escala, ¿qué me permite? Me permite decrementar el costo por la cantidad de bienes. Entonces, entre más bienes yo construyo o más productos yo genero, lo más probable es que tenga una economía de escala, pero eso es cuando yo dentro de mi producto tengo un gran grado de construcción. ¿Ah? Entre más yo tengo, más yo produzco, menos me cuesta. Entonces hago una economía de escala. Y la economía de alcance son los costos que decrementan con la incorporación de otros negocios que tienen relación directa con el producto original. Entonces, si yo efectivamente tengo un producto y luego fabrico otro producto que efectivamente está dentro del mismo alcance y me permite, bajo los mismos costos de fabricación, bajo la misma fábrica, sin tener que arrendar otro lugar, desarrollar ese producto, estoy teniendo una economía de alcance. ¿Ya? Y también, cuando uno desarrolla este escenario de costos, que los más típicos son los costos variables, los costos fijos, los costos de producción, etcétera, pero también uno tiene ciertas estructuras comerciales que van determinando cuál es la estructura de costo que yo voy a tener. Entonces, cuando yo tengo una estructura por costo, el objetivo es minimizar el costo. Entonces, claramente, si yo digo, mira, la estructura comercial que yo voy a hacer es por costo, porque entre más yo reduzco el costo de la fabricación de mi servicio, puedo aumentar el volumen y al aumentar el volumen, puedo aumentar las ventas. Por lo tanto, cuando yo declaro que tengo una estructura por costo, chuta, lo que me focalizo es en el precio, es en el margen. Y por lo tanto, reducir los costos es clave. Si yo estoy haciendo una estructura de costo, una estructura comercial por valor, lo que estoy buscando es diferenciarme por ciertas características del producto o servicio, más que por el costo. Por lo tanto, lo más probable es que ahí los costos sean mucho más altos, pero buscando tener una especialización, una particularidad, que lo que me va a hacer es permitir subir el ingreso. Entonces, yo puedo tener el margen comercial, yo lo puedo manejar de dos formas. El margen comercial yo lo puedo decir ante un precio de venta, yo tengo menor costo y por lo tanto tengo un margen más grande. Por lo tanto voy a ganar más a un precio, a un ingreso versus un costo más bajo. Eso se llama una estructura por costo. Yo compito por costo, hago una estructura comercial por costo. Si yo lo que hago es una estructura comercial por valor, lo que voy a tener que hacer aquí es sube el costo de fabricación o de producción o de diseño o de desarrollo, pero yo también por ser una estrategia comercial de valor, yo puedo cobrar lo que yo quiera, en definitiva, porque lo que estoy generando es un valor distinto al cliente. Y ahí el margen es del costo elevado hacia arriba, lo que muevo es el ingreso. Cuando hago una estrategia por costo, lo que generalmente estoy moviendo es el costo. El ingreso es más o menos estático. ¿Por qué? Porque seguramente el mercado lo regula, porque seguramente la competencia lo regula. Entonces es más estático. Entonces yo muevo
Cuando hablo por costo, optimizo hacia abajo el costo. Cuando yo hablo por valor, subo el costo, pero le puedo cobrar más. Por lo tanto, tengo un margen también, pero desde la arista del movimiento del ingreso. Entonces, cuando uno está planteándose esta disyuntiva, tiene que tener claro eso. O sea, yo voy a ir a competir por valor comercialmente o voy a ir a competir por costo. Y por cada uno de esos que yo defino, mi estrategia de estructura de costo va a ser distinta. Porque si yo estoy compitiendo por costo, lo que voy a tratar de hacer, ojalá, es las mayores economías de escala, ojalá las mayores economías de alcance, y ojalá tener un costo súper optimizado, porque necesito bajarlo. En cambio, si yo voy por una apuesta por valor, no me complica que el costo suba, ni que el costo sea alto, porque yo el margen lo voy a ganar en el movimiento del precio. Entonces, claramente, cuando estoy diseñando la estructura de costos, tengo que tener claro cuál es mi estructura comercial. ¿Ya? ¿Alguna duda, muchachos, con esto? Ninguna por ahora. Ya. Esto es importante que lo tengan claro porque lo van a tener que desarrollar. Entonces, cuando uno entra acá y dice, bueno, sigamos construyendo. Entonces, acá uno va a encontrar que existen distintos tipos de costos. Y uno dice acá, pero ¿cuáles son los costos más importantes? El costo de desarrollo y mantención del software, el costo de implementación y mantención del hardware, los costos administrativos y de marketing, los costos de postventa, una vez que yo vendo el producto, me hago cargo del servicio, el costo de los colaboradores administrativos y la fuerza de venta, el costo en equipos de investigación, el costo en infraestructura cloud de telecomunicaciones. Entonces, la verdad es que uno tiene que declarar la lista de todos los costos que pudiera tener. Acá no coloca el valor, acá no coloca cuánto es, acá no lo proyecta 5 años, pero uno tiene que declarar en el modelo cuáles son los principales costos que van a mover tu modelo de negocio. Ahora, no necesariamente se ponen todos porque uno asume que hay costos que aquí no va a declarar, pero en el modelo que yo estoy haciendo, que es el modelo de proyección de 5 años, sí están. O sea, puede ser que algunos acá no sean importantes declararlo, pero sí efectivamente dentro de los costos que yo declaro en mi matriz de proyección, tienen que ir los costos relevantes también. Por ejemplo, acá tenemos solamente el costo de desarrollo y mantención del software, el costo de lo administrativo y de marketing, el costo en colaboradores de administración y fuerza de venta. Aquí tenemos personas, pero por ejemplo, tenemos los costos del equipo de investigación, pero no tenemos los costos de la gerencia o de la primera línea. ¿Cuánto van a ganar los socios, los emprendedores? Entonces puede ser que acá no esté, pero en la proyección de costos a 5 años sí lo tienen que colocar. Porque los inversionistas, que digan los socios, no trabajan solo. No trabajan solo. O sea, no debieran trabajar gratis. Porque al final están entregando conocimientos sin recibir nada a cambio. O sea, los socios igual se tienen que colocar un salario que el modelo de negocio tiene que ser capaz de financiar. Si el modelo de negocio no es capaz de financiar eso, a menos que ustedes sean unos Bill Gates, ¿cierto? Multimillonarios que pueden tener un emprendimiento sin tener y poner su salario en costo cero, la verdad es que sería una locura colocarlo para un emprendedor tradicional que no considere su salario dentro de la estructura de costo del emprendimiento. Entonces, así son los costos. Luego tenemos las fuentes de ingreso. Y aquí en las fuentes de ingreso uno tiene que definir, es la forma en que una empresa realiza los ingresos en cada segmento de cliente. Entonces uno puede tener, de acuerdo al segmento de cliente, si es que amerita, uno puede tener pautas de precio, de venta distintos. O sea, puede tener una definición de cómo voy a hacer un ingreso distinto dependiendo de lo que yo necesite, de lo que yo necesite negociar con ese segmento. Entonces, hay distintas maneras de generar flujo de ingresos. Obviamente, la primera manera es la venta activo, que es la más conocida, ¿cierto? Que es la venta de los derechos de propiedad sobre un bien físico. También está la tarifa de uso, que es una de las comunes hoy día, ¿cierto? El dinero generado a partir del uso de un servicio particular. Entonces, por ejemplo, hoy día cuando yo contrato el correo electrónico en Microsoft 365, estoy haciendo una tarifa de uso, ¿ya? Porque yo pago por usar el producto. Pero también existen las tasas de suscripción. Son los ingresos generados por la venta de un servicio continuo, por ejemplo, Netflix. Yo estoy haciendo una tarifa de suscripción, me estoy suscribiendo al producto, ¿ya? El préstamo de leasing y renting consiste en dar derecho exclusivo de un activo durante un periodo determinado de tiempo. Por ejemplo, el arrendamiento de un coche. Eso es un préstamo leasing.
El tema de licencia son los ingresos generados por cobrar el uso de una propiedad intelectual protegida. Yo puedo ocupar el antiguo modelo de licenciamiento. Oye, te vendo la licencia, esa licencia es perpetua, pero cada año me paga el 22% de mantenimiento. Ese modelo cambió por modelos de suscripción y modelos de tarifa de uso. Entonces yo, por ejemplo, tengo modelos de suscripción que pueden ser Netflix o todas estas plataformas de video que existen hoy día. Office 365 podría ser un modelo de suscripción, pero la tarifa de uso tiene que ver con, por ejemplo, el modelo que usa Azure. Cuando tú te conectas y, por ejemplo, conectas el API Management te cobra por una tarifa de uso de recursos, por una tarifa de interacciones de la API. Si uno después contrata un IaaS, una infraestructura as a service en Azure, te cobran por el uso del procesador, por el uso del espacio. Entonces, vamos a ver que en el modelo moderno, esto del modelo de licenciamiento tradicional ha ido pasando a un modelo de tarifa de uso o tasa de suscripción. También podemos tener honorarios de corretaje, que son los ingresos generados por un servicio intermedio entre dos partidos, entre dos partes, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría tener, un honorario de corretaje podría ser el honorario que cobra Pedidos Ya por el traslado y la logística del producto, o la comisión. Por ejemplo, Pedidos Ya puede cobrar un honorario de corretaje en cada venta. Y porque él dice, yo soy intermediario. Yo no traslado ni vendo productos de los restaurantes, pero yo te cobro una comisión. Yo te cobro un honorario de corretaje. Yo te cobro un honorario por usarme a mí como intermediario para que estos dos, el repartidor y el restaurante y el cliente, se conecten. Entonces yo cobro una comisión por esa interacción. Y también la publicidad. O sea, hoy día en general, cuando uno piensa en un platform o en una solución tecnológica, tiene que estar pensando en que esa solución, si se vuelve masiva, si es de alto uso, uno podría ocupar espacios de publicidad. Entonces, cuando yo le hablaba, no sé, pues de MyEvent, esta solución que pensábamos hacer para gestionar los eventos en línea, en un solo lugar, ¿cierto? Yo siempre pensé que si nosotros lo materializábamos, y por ejemplo teníamos en las empresas de servicio, que son las que van a prestar servicios para eventos, por ejemplo, si teníamos reposteras o repostería, que es las personas que hacen los pasteles de novia, los pasteles de cumpleaños, y uno podría meter una sección de publicidad donde le venda ese espacio a un productor de harina. Entonces uno le puede colocar ahí, yo te vendo el espacio y estoy ganando por publicidad. Entonces también yo puedo ir ganando, depende del modelo que yo arme con mi producto, por publicidad. Por ejemplo, estos niños que habían creado esta aplicación o querían crear esta aplicación de seguridad en las ciudades, que las personas están mirando, también pueden venderles espacio a ciertos lugares que puedan recibir a turistas. Entonces, a medida que yo voy revisando la información, van pasando winchas publicitarias, las cuales puedo pinchar y me pueden llevar a algo que me interesa, porque yo ya estoy clasificado en ese segmento donde esa información podría ser de interés. Entonces, uno puede tener distintos tipos de ingresos. Esto es importante detallarlo porque cada ingreso se va a mover con variables distintas. Por ejemplo, uno de los grupos que presentó usted en algún minuto dijo, nosotros también queremos certificar a las empresas. O sea, vamos a hacer una solución que va a ser para poder acompañar o para poder hacer seguimiento a los cuidados paliativos, no sé. Pero también queremos que gente que hace cuidados se capacite con nosotros. Chuta, ahí tienes dos tipos de ingresos. Un ingreso puede ser la suscripción del tipo que va a pagar para poder tener acceso a la solución y tener cierta información o pedir ciertas horas médicas, no tengo idea. Y hay otro que va a ganar por publicidad, porque dice, mira, acá tengo cautivo a todos los personas mayores de 60 años con problemas de azúcar. Y yo puedo promocionar mi monitor de azúcar y puedo promocionarlo en tu aplicación y cosa que cuando el tipo ingrese va a haber publicidad y eso puede enganchar una compra y si engancha una compra te cobro por el espacio o te cobro por la comisión de la transacción. Entonces, tenemos que imaginarnos bien cómo vamos a generar ingresos. Y obviamente al ingreso siempre le va a pegar un P por cupo, que es precio por cantidad. Entonces, para mí siempre va a haber un precio por cantidad. Entonces, es un precio por cantidad o un porcentaje por una venta, pero siempre va a estar asociado a eso. Y así se construye el ingreso. Y ese ingreso yo lo tengo que incluir y construir a medida que estoy armando una proyección de seguimiento de clientes. Yo tengo que proyectar a 5 años, decir cuántos clientes o cuántos productos voy a vender en el año 1, en el año 2, en el año 3. Y eso lo proyecto con un P por Q y logro obtener un valor de ingreso. Pero ese puede ser una línea.
de lo que mi modelo de negocio puede generar como variables de ingresos, pero pueden haber otras, ¿cierto? Otras que pueden ser y permitir que yo pueda generar otros ingresos. Entonces, yo tengo que ser capaz de identificar todo lo que puede generar un ingreso dentro de un producto y servicio tecnológico. ¿Ya? Entonces, uno podría pensar cuál es el que nosotros vamos a ocupar acá, y uno dice acá, mira, los ingresos que yo veo acá, y aquí puede ser a discusión, yo digo, mira, el modelo o el producto, que también puede ser un servicio, ¿cierto? Va a cobrar ingresos por racimo calibrado. Entonces, por cada racimo que pase, yo voy a cobrar un porcentaje, una cantidad, $1, 0.05 dólares, no tengo idea, pero voy a cobrar. También voy a hacer ingresos por venta de máquinas que permiten las líneas. Entonces, entonces una cosa es que yo lo venda directo y la otra es que yo pueda tener un intermediario. Entonces yo puedo hacer un ingreso por venta de máquinas que permiten las líneas automatizadas y continuas. Entonces yo aquí lo que estoy pensando es en una cadena logística mixta, en donde yo pueda tener un reseller, que finalmente es un revendedor, ¿cierto? Que yo le paso al producto cuando lo tenga armado y él lo puede ir vendiendo a sus clientes. Entonces, a lo mejor aquí no solamente podíamos colocar asociaciones con empresas o asociaciones productoras de uva, sino que a lo mejor podíamos colocar asociaciones con ventas mayoristas o con empresas relacionadas a productos en de uva de mesa. Cosa que cuando ellos fueran a ofrecer sus cajas, su impresora para el proceso, también puedan tener en su portafolio el producto que nosotros vendemos. Y por lo tanto ahí yo lo que gano es un porcentaje sobre el precio de venta. ¿Ya? Porque además él me compra el producto a mí y yo gano por el ingreso de que me compre la máquina, pero a eso también le coloco un porcentaje sobre el precio de venta que él le vende al cliente. Entonces yo tengo dos cosas. Una, vender el producto por un tercero, o la otra es prestar el servicio, que es yo presto el servicio y te cobro por racimo calibrado. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo ven? Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que conseguir para hacer un ejercicio práctico, pero no nos va a aplicar acá? Pero ¿qué es lo que tenemos que conseguir para el trabajo que tienen que presentar la próxima semana? Esto es lo primordial. Lo que tienen que agregar a esto va a ser la proyección financiera. La proyección financiera que va a tener que venir con un esquema Excel de los costos y un esquema Excel de los ingresos, y obviamente van a tener que determinar cuáles son los P por Q, cómo se va moviendo esto en el tiempo. Tienen que ser capaces de explicar la lógica de crecimiento. Si ustedes dicen, mira, todos los años vamos a crecer 5% en suscripciones, bueno, ¿cuál es la lógica que usaron atrás? ¿Por qué dijeron 5% y no 10 o no 15? Entonces, en esta parte tienen que ser muy concretos, porque lo más probable es que el inversionista, que es el que está mirando desde este lado, el que está tratando de evaluar ese emprendimiento, esté muy preocupado de la veracidad de la construcción, de la proyección de los ingresos y los costos. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿Más profe. o menos? Ya. Entonces, esta PPT ustedes ya la tienen publicada en el documento compartido, por lo tanto, la pueden obtener. Entonces, acá vamos a partir con el siguiente punto. Aquí necesito que, yo no sé, de los cursos de emprendimiento que ustedes tuvieron, porque vamos a tocar un tema general al principio, pero lo que más me interesa es el tema de el concepto del océano rojo y el océano azul. ¿Eso se los pasaron en algún curso en la universidad? Me parece mucho que no, profe. Ya. A mí por Lo lo que menos no me nosotros, suena. ya.
lo que nosotros vamos a hacer acá, porque hay un punto interesante acá que tiene que ver con cómo porque al final hemos hablado mucho nosotros de cómo yo puedo determinar que mi producto es un producto innovador, es un producto que es una oportunidad de nicho, y que lo más probable es que esa oportunidad de nicho es un monopolio porque es un mercado nuevo. No, yo no estoy metiéndome a un mercado actual, sino que me estoy metiendo a un mercado nuevo. Entonces, bajo esa premisa aparece el concepto que vamos a conversar, que espero lleguemos, porque al principio la primera parte es, cuando uno tiene un emprendimiento, y yo lo planteo de esta forma, cuando uno tiene un emprendimiento tecnológico, uno tiene que ir en paralelo haciendo varias cosas. Una es lo que hemos visto hasta el minuto, y dijimos al principio, al principio del curso dijimos, una de las gracias del emprendimiento hoy es que es una ciencia, no es un arte. O sea, sigue siendo un arte, sí, un porcentaje. Pero ese arte se ha ido traspasando en libros, documentos, bibliografía, y hoy día podemos decir cuáles son los pasos para poder hacer un buen emprendimiento. Y eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Desde el momento en que encontramos la oportunidad, la metodología que se ocupó, desde el momento que evaluamos los clientes, desde el momento que hacemos el modelo de negocio, y desde el momento que entendemos si nosotros tenemos alguna variable diferenciadora. Porque al final el producto, o también, y dije en paralelo, entendemos que tenemos una variable diferenciadora, pero también tenemos que empezar a desarrollar esa idea de emprendimiento o empezar a desarrollar el producto que vamos a hacer que responda a ese deseo, a ese dolor del cliente, del segmento cliente al cual yo le quiero entregar una propuesta de valor. Entonces, una de las cosas más recurrentes dentro de los emprendimientos es la metodología del MVP, que esto, ustedes ya en la universidad es muy difícil que nosotros no tengamos claro qué significa, ¿cierto? O sea, el mínimo producto viable. ¿Ah? Entonces, uno lo que busca aquí es buscar la pieza que encaja con el cliente y por eso hace un mínimo producto viable. ¿Cierto? Uno lo que está tratando de hacer es fallar rápido y fallar barato. Es decir, uno lo que trata de implementar con esto es tratar de tener en la manera más rápida un producto que sea usable, ¿cierto? Y que me permita validar si lo que yo estoy pensando es finalmente lo que el cliente necesita y lo valido en el corto plazo. Por eso a veces hay MVP que incluso son páginas web huecas, que no tienen nada, ¿cierto? Que uno las coloca en internet y hace que las personas manda ciertos mensajes por redes sociales, la gente ingresa y va testeando uno a dónde va apretando el botón. Mira, apretó acá el botón que quiere ganar 100.000 pesos, apretó el botón allá que se quiere registrar. Entonces uno va haciendo cierto piloteo de lo que está pensando. Y ese piloteo te entrega cierta información y esa información te permite aprender y esa información te permite empezar de nuevo y así sucesivamente. Entonces, el hacer un MVP no solamente tiene que ver con el desarrollo de software, también uno puede pimponear una idea haciendo ciertas prácticas de un MVP. Entonces, y también me permite entender a mí rápido si lo que estoy tratando de validar es algo que tiene sentido o no. Entonces, cuando nosotros hablamos de una idea, uno lo que hace en la idea es, cuando uno tiene una idea, trata de construir una solución, ¿cierto? Y esa solución es un prototipo, ¿cierto? Que finalmente el resultado es un prototipo que se usa para medir datos técnicos. Y obviamente la construcción, si es un producto tecnológico, tiene una construcción modular, con integraciones, con componentes estándar, con infraestructura de outsourcing, ¿cierto? Entonces, claramente uno tiene acá una idea en donde construye una solución, donde tiene un prototipo, ¿cierto?, que se ocupa para medir datos técnicos en el concepto. Una vez que uno lo mide, tiene cierta información para poder medir que te entrega datos, y esos datos me permiten aprender, ¿cierto? Entonces, al final, lo que uno va depurando acá es cómo yo voy depurando la idea que se va transformando también en un producto de software en el futuro. Entonces yo voy teniendo una idea, voy construyendo una solución, la voy prototipando, la quiero medir, eso me llegan datos, los datos me permiten aprender y voy armando el modelo. Entonces claramente, a medida que nosotros vamos armando, incluso en el modelo de negocio, uno va con un modelo de negocio que representa una idea, que la construyo, que la apruebo, y obviamente después si yo tengo algún aprendizaje, voy y vuelvo de nuevo y mejoro el modelo de negocio, lo planteo, lo vuelvo a prototipar, lo reviso y así sucesivamente. La vida del emprendedor tecnológico está inmersa en un mínimo producto viable. Siempre.
en todo lo que hace, en estrategia, en modelo de negocio, en producto. Por lo tanto, el concepto del MVP hay que tener un poquito más claro que es un poquito más profundo que solamente pensar que es desarrollo de software, sino que es una mentalidad de agilidad para poder pensar que todo lo que yo estoy desarrollando durante el proceso lo puedo tener de manera temprana y lo puedo evaluar de manera temprana. Es un concepto importante. Y también yo les dije, y esto es para complementar la materia que vimos recién, es que uno podía tener también un Canvas o un Lean Canvas más asociado a tecnología, en donde uno reemplazaba ciertas partes que, no, que son del modelo que vimos recién, como la relación con el cliente, las actividades clave, los recursos clave y los socios claves por problema, solución, métrica y ventaja injusta. Entonces, yo les coloqué acá en la PPT, si ustedes lo quieren ocupar, qué significa cada uno. Entonces, cuando uno dice, mira, en el modelo Lean Canvas o de Ads Mauria, ¿cierto? Que el modelo ya tecnológico, uno dice, mira, el orden es, lo primero que tú haces es defines el problema. Eso es lo primero. Entonces, enumeran los 3 problemas más importantes que tiene tu cliente. En sus palabras, para lograr describir adecuadamente los problemas que utiliza el lienzo de la propuesta de valor. Entonces, aquí ustedes describen los 3 problemas más importantes del cliente sustentado en el modelo de negocio que ustedes están construyendo. Después, ustedes tienen también el número de la solución, que es, ¿qué significa? En vez de declarar una actividad clave, ustedes pueden colocar la solución. Y él descubre qué quieres construir basándote en el concepto de MVP. Entonces, es lo que yo le expliqué recién. El concepto de MVP me permite ir apuntando la idea. Entonces, lo que yo hago es tratar de armar y seguir el ciclo para determinar qué es lo que quiero construir, cuál es mi solución. Y para cada problema de los que presentamos en la lista de problemas, intenta identificar qué funcionalidad de tu solución resuelve el problema. Entonces yo digo, mira, estos son los 3 problemas que representa, que tengo, que tiene este segmento de cliente. Estos 3 problemas, porque acuérdense el orden va igual, es yo declaro el problema, tengo el segmento, tengo la propuesta de valor y en función de esto, esta propuesta de valor se representa en una solución. Entonces, esa solución tiene que cubrir los problemas que están declarados en el punto 1. Entonces, yo tengo que plantear esa solución. Después también tengo que tener métricas. Entonces, en los recursos clave, en vez de tener recursos clave, tengo métricas. ¿Qué son las métricas? En este punto debes definir cómo vas a medir el éxito de tu negocio. Representan las métricas operativas que importa medir en ese momento. Esto varía en el tiempo de acuerdo a la madurez del negocio. Debes medir las acciones que hace el cliente, debes medir las acciones que hace el cliente que aportan valor. Entonces, no sé, si efectivamente ustedes me dicen, no, sabes que la métrica para poder medir el éxito de tu negocio es la cantidad de suscripciones. Bueno, ahí está la métrica, cantidad de suscripciones. Cantidad de downloads. Listo, ahí está la métrica, yo la mido. Entonces yo digo, tengo el problema, tengo el cliente, tengo la propuesta, tengo la solución, tengo los canales y tengo las métricas. Entonces, ¿cuáles van a ser las métricas de éxito de este producto? Para que esta solución se considere una solución exitosa. Entonces las coloco ahí. Y por último, en vez de definir el relacionamiento, acuérdense que el relacionamiento era 1 a 1, automatizado, social, uno puede decir, una ventaja diferencial es algo que no se puede copiar ni comprar fácilmente. Esta será tu ingrediente secreto. Si no está claro en un comienzo, deja la caja en blanco hasta que esté definido. Entonces, lo que plantean aquí es la variable competitiva. Es aquella variable que te diferencia del resto. Entonces, tú la colocas ahí. Y dice, si tú no la tienes al principio, a medida que vayas depurando el modelo de negocio, a medida que vayas poniendo en práctica la startup y vayas teniendo clientes, tú vas a descubrir tu ventaja. ¿Y por qué conecto esto? Porque lo que estoy hablando aquí tiene un cierto sentido. El MVP para poder idear, construir, prototipar, medir, aprender en todo ámbito, modelo de negocio, estrategia, el relacionamiento, etcétera, y producto. También coloco esto porque esto es un cambio a lo que veníamos haciendo. Alguien lo puede ocupar y alguien me puede decir, profe, yo creo que para una solución técnica esto es mejor. A mí me interesa más evaluar el modelo de negocio en su completitud. Esta es una variante. Pero si yo tengo una variante como esta, yo tengo que definir la ventaja competitiva. Y la pregunta es, ¿cómo yo descubro una ventaja diferenciadora? Esa es una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que se descubre una ventaja diferenciadora de tu producto, con respecto al resto?
Entonces, uno puede encontrar distintas formas para poder buscar una ventaja, pero yo me voy a plantear en una que a mí me parece relevante, que uno puede buscar un atributo que efectivamente nos permita entender si yo tengo realmente una ventaja competitiva contra el resto. Entonces, lo que va a aparecer acá es un concepto. Entonces, esto está todo conectado. Usted va a decir, profe, usted no habló de los océanos, ¿cómo se conectan los océanos con lo que estamos haciendo? Con este modelo Canvas que busca que tú definas si efectivamente eres un producto o un servicio diferenciador, que tienes una variable, una ventaja injusta, que es una variable competitiva. Obviamente las variables competitivas, nosotros tenemos variables diferenciadoras y variables, no me acuerdo el nombre ahora, variables competitivas y variables diferenciadoras. La variable competitiva tiene una característica porque en algún minuto del tiempo yo la puedo igualar. Es decir, en algún momento el tiempo es igualable, alguien la puede encontrar. Entonces es una variable que yo la puedo usar en un momento determinado, pero después esa variable, lamentablemente, alguien la va a igualar. Entonces, yo cuando hablo de los océanos rojos y los océanos azules, lo voy a colocar en esta gráfica. El océano rojo representa todas las áreas del comercio existente. Cuando yo hablo de un mercado o un comercio que existe, estoy hablando de un océano rojo. O sea, si yo quiero hacer un supermercado, es un océano rojo. Hay miles. Si yo quiero fabricar harina, es un océano rojo. ¿No? Hay miles. El océano azul representa la porción del ecosistema que representa la idea de negocio que aún no han sido exploradas. Entonces ahí está el nicho, la oportunidad. Entonces cuando uno encuentra un nicho y una oportunidad, está parándose en un océano azul. Porque no ha sido explotada, no ha sido desarrollada. Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son como las diferencias? En el océano rojo, tú tienes competencia en un mercado existente. O sea, tú vas a competir, tú sabes que se va a colocar, vas a fabricar harina, tienes competencia. Entraste a un mercado conocido, con variables conocidas, etc. Está ahí sonado, tenéis que competir ahí. En cambio, en un océano azul, tú creas el nuevo mercado. O sea, hay que crearlo, porque no existe el mercado. Está nuevo, es una oportunidad que no se ha explorado. Después, tenemos que en el océano rojo, el avance es con base en reglas de la industria preestablecidas. O sea, tú cuando entras al mercado y a la industria, estás sonado. Hay reglas que están preestablecidas. Hay reglas de comercialización, hay reglas de relacionamiento. Está todo preestablecido. Tú entras a jugar en un escenario que tiene reglas las cuales tienes que seguir. En cambio, en el océano azul, el desafío de lo establecido para crear, desafío de lo establecido para crear nuevos paradigmas de uso y consumo. O sea, tú desafías lo establecido y dices acá, yo voy a crear nuevos paradigmas de uso y consumo. Voy a crear nuevos paradigmas de uso y consumo. Entonces, cuando tú estás en el océano rojo, tú tienes una explotación de la demanda actual. En cambio, en un océano azul, tú tienes generación y captura de la demanda. O sea, tú estás generando demanda y capturando demanda nueva. Entonces, son características distintas. Entonces, cuando los profesores entran y dicen, chuta, vamos a explicar, y el típico ejemplo de un ramo de innovación, emprendimiento, chuta, expliquemos el ejemplo Netflix, ¿cierto? Empiezan a explicar todo esto. Entonces uno dice, bueno, Netflix se metió a un océano rojo, ¿cierto? Porque dijo, oye, si yo me voy a meter al mercado de la renta de películas. Bueno, si se mete al mercado de la renta de películas, como estaba escrito, entra al mundo rojo. Incluso se mete ahí y había competencia, Blockbuster y un montón más. Pero como él dijo, yo voy a entrar a un mercado de streaming, que es distinto, o renta de películas en medios digitales, que es distinto a lo que hay hoy día. Por lo tanto, entré a un nicho de oportunidad, donde no había mercado, porque no había competencia, donde no estaban establecidas las reglas, ni la forma de usar y consumir, y donde tenía que crear la demanda. Entonces, claramente entró en un modelo, en un escenario. Ahora, si ustedes me preguntan a mí hoy día, ¿ustedes creen que Netflix está en un océano rojo o en un océano azul? Hoy. En uno rojo. Absolutamente. ¿Y por qué razón? Porque hoy día hay un montón de herramientas de streaming o contenido. Cada marca desarrolladora de contenido sacó una. Y las reglas están más o menos claras. O sea, ¿cómo funcionan todas? ¿Cómo funcionan todas? Para poder consumir o usar. Mediante una suscripción. Todas funcionan igual. O sea,
que alguien entre y modifique eso es muy difícil, porque todos ya nos acostumbramos a que tenemos una suscripción que nos permite tener acceso al contenido. Entonces lo que yo hago es pago una suscripción mensual y tengo acceso al contenido. ¿Se fijan o no? Ahora, alguien puede modificar levemente la estrategia y decir, oye, ya, pero si tú me contratas un celular, claro, yo te entrego la suscripción de Netflix, chuta, está bien, pero al final el que está pagando la suscripción de Netflix es Claro. O sea, para Netflix el modelo es el mismo. Ese es un modelo de negocio de Claro, no de Netflix. Entonces, para mí, y por eso digo que uno se va moviendo a esto, porque cuando tú creas el mercado y tenías esta variable diferenciadora, lo más probable es que existan otros actores que luego hagan lo mismo que tú. Y ese mercado que tú creaste ya se transforma en un mercado que tiene reglas preestablecidas y que entra a un océano rojo. ¿Ya? Entonces, al principio, lo que nosotros buscamos dentro de nuestra revisión es caer en un océano azul, en donde yo sea capaz de crear el mercado, donde yo sea capaz de definir las reglas y donde yo sea capaz de generar y capturar la demanda. Ese es el escenario. Entonces ahí me tengo que meter. Entonces, en ambos espacios siempre existe competencia. Usted me va a decir, profe, pero usted me dijo que en el otro lado no hay competencia porque el mercado no sé qué, tal. Pero cuando yo creé ese océano azul con Netflix, había competencia. ¿Cuál es la competencia de Netflix al principio cuando trató de armar este nuevo mercado? ¿Cuál era su competencia? El Blockbuster. Era la renta física. Mientras la renta física no se elimina, sigue siendo mi competencia, aunque esté en un océano rojo. La gente iba a comprar allá, la gente arrendaba allá y no arrendaba acá, no se suscribía acá, aquí no existe el concepto de arriendo. Yo me suscribo y tengo un montón de contenido. Allá yo arrendaba una película. O sea, yo pagaba un monto por una película 24 horas. Acá yo tengo una película, yo tengo 1.000.000 infinito de películas en un minuto. No las puedo ver todas, obviamente, pero técnicamente tengo un contenido infinito. Pero eran mi competencia igual. Entonces, en ambos mundos existe la competencia. O sea, cuando yo creo el mercado, no quiere decir que no tenga competencia. Lo más probable es que yo entre ese mercado que existe, lo modifiqué. Me metí en una oportunidad. Modifiqué ese mercado y abrí mi propio mercado con características distintas. Pero lo otro, los que siguen en el mercado tradicional, siguen siendo competencia. Porque la gente y los clientes prefieren ese mercado por alguna razón. Y yo tengo que generar una nueva demanda de gente que no estará dispuesta a ir allá y va a utilizar la nueva opción que le estoy entregando. Entonces, lo importante aquí es entender cómo competimos en este mercado del océano azul. El cliente tiene para comparar siempre diversas variables de un producto. ¿A ustedes les pasa eso? Siempre uno compara variables de los productos. ¿Cierto? Uno no lo sabe, pero uno va comparando siempre distintas variables de los productos. Entonces, uno podría decir claramente que yo debo tener cautela al comparar solo por precio, ya que algunas circunstancias gana el que pierde menos. Entonces, al final, uno a veces comete un error. Uno dice, oye, yo voy a comparar por precio. Sí, compro el que tiene el precio más barato. O compro el que tiene el precio más caro. Pero ojo, a veces gana el que pierde menos. En algunos mercados pasa que yo tengo el precio más bajo, pero no quiere decir que yo no esté ganando. Yo estoy ganando igual, porque estoy ganando en volumen. Entonces, chuta, a veces el que pierde menos, incluso yo a veces sacrifico precio y estoy perdiendo plata. Y el que gana en ese mercado no es el que vende más, es el que pierde menos. Entonces, a veces me sacrifico. Por eso hay que tener ojo que solo la única variable de comparación que yo mire, y aquí no estoy hablando del cliente, estoy hablando del mercado, yo estoy evaluando el mercado. Si yo miro el precio, me puedo equivocar, porque yo puedo decir, oye, mira, el precio ese es 100. Ya, voy a ir con 90, pero no puedo ir con 90. ¿Por qué? Porque con esos 100 ese tipo ya está perdiendo. Está perdiendo casi 300 pesos. Porque a lo mejor su producto debería costar 400. Pero el tipo está perdiendo menos porque quiere mantener el dominio del mercado en esa posición. Está perdiendo. A lo mejor tiene otros productos, por lo tanto no le importa perder acá. Entonces hay que explorar muy bien porque a veces grandes empresas pierden en ciertas líneas de negocio para tener presencia. Y no les interesa ganar, porque ganan en otro lado. Entonces cuando uno analiza un mercado tiene que tener mucho cuidado en que solo la variable que yo voy a analizar para comparar mi producto o mi servicio sea el precio.
No es una buena idea. Hay que encontrar las otras variables que representan al mercado. Entonces, variables típicas, no sé, el precio, la velocidad, el diseño, no tengo idea, son variables típicas. Entonces, ¿cuáles son los pasos básicos cuando yo quiero empezar a analizar las variables del mercado en el cual yo quiero ingresar? Primero, el levantar las variables relevantes para la toma de decisiones. Por ejemplo, el precio es una variable simple, pero no es la mejor. Pero el precio podría ser una variable. Entonces yo lo que tengo que hacer es, yo me paro en ese mercado y lo que hago es entender cuáles son las variantes relevantes del mercado. ¿Cuáles son esas variables relevantes del mercado? Una vez que identifico las variables, debo definir las acciones a realizar. Porque yo con mi producto puedo hacer acciones. Yo puedo decir, mira, el mercado, para lo que yo quiero hacer, tiene 5 variables. Esas 5 variables, yo quiero eliminar algunas, las quiero eliminar. Mi producto no va a tener esta variable o las va a tener muy bajas. Las quiero reducir, no la elimino, pero la reduzco. Las quiero incrementar. Mira, este es el promedio del mercado, yo quiero estar sobre ese promedio. Y también puede aparecer la opción en donde yo diga, mira, aquí hay 6 variables relevantes, pero hay una que yo quiero crear, que es la que me hace la variable de diferencia. Entonces este mercado siempre tiene 4 variables, de las cuales yo quiero incrementar la 1, reducir la 2, eliminar la 3, pero esta cuarta no existía, es nueva, y yo la estoy creando. Yo estoy creando esta variable del mercado, no existía antes. Entonces, como no existía, esa es mi variable diferenciadora. Entonces, cuando yo me comparo con la competencia que hay acá adentro, estas 3 las tiene la competencia. Y yo me puedo mover aquí. Yo puedo decir, mira, el precio lo voy a incrementar. No sé, el diseño lo voy a eliminar, porque a mi gente no le interesa el diseño. Y no sé, la cuarta, la velocidad de entrega, la voy a incrementar, pero le agrego una quinta, una cuarta, que pueda, no sé, la venta digital, no la tiene nadie, la tengo solo yo. Ese es mi diferenciador. Entonces, lo que yo hago es identificar las variables del mercado y definir cuál es el estatus de esas variables que yo estoy presentando. Entonces, aquí vamos a dar ejemplo. Estas 4 percepciones uno las tiene que hacer siempre. Cuando yo quiero crear una variable nueva. No existe esa variable, yo la voy a incorporar. Entonces digo, por ejemplo, los zapatos veganos. Zapatos veganos. Variable que no se puede comparar. Es una nueva variable. Entonces, si uno dijera, mira, los zapatos veganos son una nueva variable, sí, no existen hoy día. Existen zapatos de distinto tipo. Bueno, yo voy a colocar zapatos veganos, es una variable distinguida, distinta, que el material sea de productos veganos. Chuta, la verdad es que ya eso me mataste, porque el zapato tiene distintos tipos de productos, se diferencia por distintos tipos de variables, pero no hayamos puesto nunca que tuviera un distintivo vegano. Eso es nuevo. Por lo tanto, no lo tiene mi competencia, lo tengo solo yo. O sea, mi producto tiene precio, tiene diseño, tiene confort. Uno podría empezar a pensar en las variables de los zapatos. Tiene confort, es ortopédico. Ah, pero ninguno había puesto que fuera vegano. Chuta, esa es mi variable diferenciadora. Pero las otras 4 las tengo que mover, en algún sentido. No las puedo dejar. O sea, yo tengo que decir qué voy a hacer en cada una de ellas. Pero esta es nueva. Y lo más probable es que la competencia no tenga nada ahí. Entonces, por eso yo hablo de una nueva variable. Yo creo una variable dentro de ese mercado que hace la diferencia, que me permite saber que estoy en un océano azul, porque estoy siendo diferente, encontré una oportunidad nueva que nadie había desarrollado. ¿Ya? Yo también puedo reducir una variable. Y reducir es reducir el esfuerzo para compararse con otros. Por ejemplo, reducir el precio para competir en esa variable. Entonces yo digo, con mi competencia el precio es importante. Entonces aquí está el promedio, aquí está el más alto, yo lo voy a reducir. Yo lo voy a mandar abajo. Entonces el precio del producto va a ser bajo. Entonces en esa variable yo me presento con el precio bajo. Después, aumentar significa incrementar el esfuerzo en esa variable para competir. Esto se puede dar para mejorar una característica. Por ejemplo, empresas de hamburguesas crean el formato XL, buscando mover el mercado a un nicho no explorado. Entonces, ya, las empresas de hamburguesas generaban hasta la hamburguesa de 100 gramos, 200 gramos, pero aparecieron las que crearon la hamburguesa XL, 300 gramos.
Bueno, a esa característica que es el tamaño de la hamburguesa, yo la incrementé. Ahora yo doy hamburguesa XL. Y ahí me diferencio. Entonces, cuando yo digo en esa variable que existe, ojo, que el reducir y el aumentar es sobre variables que existen. Yo no estoy creando una variable nueva. Estoy modificando una variable del mercado. Entonces yo digo, lo incremento. Le incremento el tamaño a la hamburguesa. Entonces yo tengo una hamburguesa más grande que la competencia. Eso hace la diferencia. Después, yo también puedo eliminar. Entonces digo, dejar de usar características para el producto o servicio seleccionado. Por ejemplo, el Cirque du Soleil eliminó los animales. Entró al mercado del circo y el mercado del circo tenía animales. Tenía distintas características, porque el ejemplo del Cirque du Soleil lo vamos a ver. Va a ser parte del ejemplo para explicar esto. Pero una característica importante del Cirque du Soleil es que eliminó los animales. Y los circos tenían animales hasta un cierto tiempo atrás. Ya los circos hoy día no tienen animales, pero cuando el Cirque du Soleil aparece, eliminan los animales. Entonces, una característica de los circos en ese minuto, de ese mercado, de ese servicio, era tener animales en los espectáculos. Y el Cirque du Soleil lo elimina. Es decir, elimina esa variable de su modelo de negocio. Entonces, cuando tú lo comparabas, decías, animales no tiene. ¡Pum! La eliminó. Y siempre habían animales. ¿Se entiende esto o no? ¿Lo van entendiendo un poco? Lo vamos a ver con un ejemplo ahora, pero ¿lo van entendiendo? Sí, no, Lucas, Francisca, Matías, Pedro. Sí, profe, se va entendiendo. Ya, entonces ahí la Francisca se fue, justo no lo entendió la Francisca y abortó. Pero mira, aquí lo importante va a ser, miren, vamos a hacer un ejemplo, antes de irnos en esta clase hoy día, que lo vamos a ir mirando uno a uno. Entonces uno dice, ya, entonces lo que yo tengo que definir es variables. Entonces, Cirque du Soleil. Entonces, paso 1, levantar variables del mercado. Entonces, ¿dónde se metió el Cirque du Soleil? ¿Dónde se metió cuando entró? ¿A qué mercado entró? Al mercado de los circos. Exacto. Entonces uno puede decir, ¿cuáles son las variables típicas de los circos? Entonces uno decía, mira, el servicio circo, que es un espectáculo, ¿cierto? Tiene precio, ¿cierto? Hay tarifas, ¿cierto? Habían tarifas del espectáculo, de platea, no sé qué, las típicas. Entonces, había un precio del servicio. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una variable, la variable de precio. Después, las estrellas. O sea, es importante. Hoy día va a estar el hombre bala, los muchachos que andan en las bicicletas, el domador de leones. Entonces, ¿qué es lo que tenían los circos? Estrellas. Entonces uno puede decir, mira, los circos se diferencian unos de otros por estas variables. Precio, las estrellas que tienen, los animales. Oh, el tigre de Bengala, el elefante bailador, los perros saltarines, el cocodrilo, no sé, cocodrilo come gato, no tengo idea. Pero teníamos variables, ¿cierto? Entonces, tenemos que el circo tradicionalmente tenía estas variables. Precio, estrella, animales. ¿Qué más tenía? Concesiones en los pasillos. Distintas concesiones en los pasillos porque tenían distintas categorías, ¿cierto? Platea, tribuna, etc. Múltiples pistas. Uno se da cuenta que estaba la pista 1, la pista 2, entonces donde tenían los domadores de león, en donde actuaba el payaso, tenían un montón de pistas. Diversión y humor. Era típico decir un circo tiene humoristas, diversión, se ríe, payaso, entretención. Suspenso y peligro. ¿Por qué? Porque hacían actos, el malabarista que se tira con 3, que era imposible, que a uno le generaba suspenso, ¿cierto? El escenario único, un escenario con múltiples pistas. Un tema del circo, un ambiente refinado, múltiples producciones, música y danza. Entonces aquí uno empieza a levantar un poco variables, ¿cierto? Entonces uno dice, mira, de estas variables que yo encontré acá, que parecieran ser algunas que tienen que ver con el Cirque du Soleil, ¿cierto? Porque cuando uno habla de múltiples producciones, está hablando de lo que hace el Cirque du Soleil. Cuando uno habla de un ambiente refinado, chuta, los circos no tenían un ambiente tan refinado, entonces uno habla de un Cirque du Soleil. Cuando habla de un tema, es una variable del Cirque du Soleil, porque el Cirque du Soleil dice,
Circo du Soleil, campaña Michael Jackson, campaña Disney, o sea, campaña, entonces los tipos tienen temas específicos en sus funciones e incorporan la música y la danza. Entonces, bueno, aquí van a aparecer que aquí estoy levantando las variables del mercado. Lo que voy a decir después es cuáles fueron creadas por el Circo du Soleil y cuáles no. Entonces, yo aquí tengo, hasta aquí, mira, hasta tema, uno podría decir de escenario único hacia allá, uno podría pensar que es Circo du Soleil. Escenario único, tema, ambiente refinado, múltiples producciones, música y danza. El resto es de lo tradicional del circo. Entonces, cuando uno lo quiere ver, desde el punto de vista de las perspectivas, uno se da cuenta que, ¿qué es lo que hizo el Circo du Soleil? Dijo, mira, de las variables existentes en los circos, que era la diversión y humor, y el suspenso y peligro, yo lo voy a reducir. No lo eliminó, porque no eliminó el suspenso, no eliminó los actos de peligro, pero no es su foco. Su foco está en el espectáculo, está en el tema, está en la danza y la música, pero dejó cosas que la gente se divierta, que la gente sienta suspenso y peligro, pero lo redujo. No es como lo principal, que es el show del Circo du Soleil hoy día. Después, ¿qué dijo? Aumentó el escenario único, porque teníamos múltiples pistas, y el precio. O sea, una tarifa de un circo que se instala en la esquina de tu casa, que cuesta 5.000 pesos, por ver un espectáculo distinto. Entonces, los tipos apostaron por reducir la diversión al humor, suspenso y peligro, por aumentar el concepto de escenario único y no distintas pistas, y el precio lo aumentaron, y luego dijeron, eliminaron las estrellas, los animales, las concesiones en los pasillos y las múltiples pistas. Eso fueron lo que eliminaron. Entonces ahora ya no hay la gran estrella, no viene el hombre bala, no viene el Superman, que se tira por los... ahora todos son importantes dentro del espectáculo. Sacó los animales, no vende cosas en los pasillos y ya no hay múltiples pistas, porque hay un escenario único. ¿Y qué es lo que creó? Creó un ambiente refinado, creó un tema en torno a la función, creó múltiples producciones y creó música y danza artística. Entonces, cuando yo miro esto, yo digo, chuta, las variables de comparación de un circo eran las que están en aumentar, reducir y eliminar. Así se comparaban los circos, antes que entrar el Circo du Soleil. Cuando entró el Circo du Soleil, creó un océano azul y creó un circo nuevo que ya no tiene ni estrellas, ni animales, ni concesiones, ni múltiples pistas. Pero tiene un ambiente refinado, un tema, múltiples producciones en un año y música y danza. Hasta que estuvieron solos, funcionó. Pero hoy día hay múltiples cadenas de circos parecidas al Circo du Soleil que hacen lo mismo. Entonces hoy día esto ya está, no sé si está en un océano rojo 100%, pero hoy día tiene competencia que tiene las mismas variables. Entonces cuando tú lo vas a mirar, esto pasa cuando yo analizo el mercado. Entonces yo digo, mira, yo tengo todas estas variables. Acá están. Precio, estrella, espectáculo, concesiones, pistas, diversión, suspenso, escenario único, tema, ambiente refinado, múltiples producciones, danza y artística. Yo digo, mira, ¿dónde están los circos? Esta es la curva del Circo du Soleil, que es esta que está acá. Pero mira la curva de un circo regional. El circo regional tiene un precio bajo y el Circo du Soleil tiene un precio alto. ¿Se fijan o no? El circo regional tiene estrellas, el Circo du Soleil no tiene estrellas. El circo regional tiene espectáculos animales, el Circo du Soleil no. El circo tradicional tiene concesión de pasillo, el Circo du Soleil no. El circo tradicional tiene múltiples pistas, el Circo du Soleil no. Después se eliminó el Circo du Soleil. Tiene menos, pero el circo tradicional tiene un poquito más. Suspenso y peligro más, y este tiene menos. Después dijo escenario único, los demás no tienen. El Circo du Soleil es un escenario único. Y luego, estas 4 que están acá, no las tienen los competidores. No las tienen los competidores. Entonces, esto es el modelo.
Entonces, acá está cuando uno entra. Entonces, aquí es donde ustedes descubren cuáles son sus variables diferenciadoras. Entonces, para la tercera presentación, ustedes van a tener que analizar, porque ustedes encontraron una oportunidad nueva, encontraron un espacio, un escenario azul, que tiene competidores que hoy día existen, y que ustedes los tienen que evaluar, que no necesariamente es un competidor que hace lo mismo que tú, es un competidor que hoy día hace lo que tú modificaste, lo que estás tratando de cambiar. Entonces, aquí la comparación era entre el circo regional y el circo du Soleil. Entonces, tú dices, ok, este es el escenario. Entonces, yo encuentro las variables, me comparo con las variables actuales del mercado actual y defino cuáles son mis nuevas variables, las que el mercado actual no tiene o mis competidores no tienen. Y con eso yo hago el análisis. Y ahí yo determino si efectivamente, y ahí conecto lo que decíamos recién, cuál es tu ventaja injusta. La ventaja injusta es que yo tengo tema, tengo ambiente refinado, tengo múltiples producciones y tengo música y danza artística. Por lo tanto, claramente eso me hace diferente. Por lo tanto, estoy en un escenario de océano azul. ¿Por qué? Porque yo no soy igual que un circo tradicional. Por lo tanto, creé una nueva demanda. Construí un nuevo mercado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Qué les pareció? ¿Lo habían visto esto antes? Yo me parece que esto es nuevo. No creo que lo hayan visto en alguna clase. Parece que esto es interesante. ¿Eh? Esto me lo pasaron a mí en el magíster en innovación y emprendimiento. Lo encontré súper interesante y por eso lo incluí en el contenido. Porque a veces uno siempre se pregunta cuál es la variable de comparación. Y en la realidad, con esto uno encuentra sus variables injustas o sus variables comparativas, que hacen que tu producto sea diferente a la competencia. Y es donde tú te posicionas. Entonces, cuando te dicen, ¿y por qué tú no competías en precio? No, porque yo cambié el mercado y estoy generando una nueva demanda. A mí me interesa tener una producción, tener temas, tener danza. Eso no es lo que hace un circo tradicional. ¿Mm? ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció? Para poder cerrar. Yo no recordaba haber visto algo similar antes, así que está interesante. Está interesante. Y lo otro, Francisca, es que no es difícil de hacer. ¿Se fijaron que no es difícil de entender? O sea, claramente hay que entender bien el mercado donde estamos. ¿Eh? Hay que entender la competencia, porque sin eso es bien difícil que podamos encontrar las variables. Pero cuando uno tiene claro el mercado, la oportunidad que encontró, uno puede identificar ciertas variables. Obviamente le ayuda a identificar variables comunes, el precio y cosas que son más fáciles de identificar. Pero las que marcan la diferencia, aquí tú te vas a tener que poner a pensar en tu trabajo, ¿qué marca la diferencia con la competencia? ¿Cuáles son las variables de tu producto que marcan la diferencia con la competencia? Porque esas son tus variables nuevas. Y después tienes que encontrar todas las que son iguales con la competencia. ¿Y en qué posición vas a estar tú? Para poder entender cómo te vas a mover en este diagrama de variables del mercado. ¿Mm? Interesante. Ya, muchachos, que tengan buen fin de, pásenlo bien, terminamos por hoy. Chao, profe, que esté bien. Chao, Muchas gracias, nos cuídense. vemos.